Todavía no se puso a grabar. Ahí empezó a grabar. Ahora sí. Ahí estamos en justito. Y ya creo que ¿cuánto estamos? 13 menos 3, estamos en 10. Faltarían 2 nada más, compañeros. Ahí estamos, en 14. Faltaría un compañero nada más que no se ha unido. Pero bueno, a ver, les vamos a contar un poquito la materia. La materia es programación 2. Es una continuación de lo que ya vieron en programación 1. Vamos a seguir trabajando con Java puntualmente, pero vamos a ir por otro lado, ¿sí? Nosotros vamos a ir más que nada por acá, el lado de lo que es conocer los conceptos básicos, y fíjense que está la palabra conceptos de programación orientada a objetos, ¿sí? A ver, a lo largo de esta clase, más que nada que es introductoria, pero se pone pesadita, voy a introducir algunos de los conceptos, pero bueno, la idea es que después, al finalizar esta materia, justamente terminen pensando los problemas en términos de objetos, ¿sí? El objeto, el concepto que vamos a ver, pero básicamente ver objetos que interactúan, es decir, que poder desarrollar un problema y mapearlo a objetos y poder clasificar los conceptos de un problema en estos objetos. Y a partir de eso poder desarrollar sistemas mucho más complejos a través de una correcta distribución de funcionalidad, ¿sí? Esa es la idea principal de la materia. Lo que les decía recién, yo soy Luis Verdún y está Marcelo, que estamos ahí, están nuestros mails, los dejo después en la filmina, después lo subimos al Classroom, que siempre nos olvidamos ponerlo, por cualquier cosa que nos quieran escribir, y si no, mandan al mail de programación 2, que también lo recibimos nosotros, así que está todo cercado para que cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, nos avisan y no hay problema. Un poquito de la materia antes de empezar. La materia tiene 4 parcialitos, un examen parcial y un trabajo práctico especial. Es una materia promocionable y para aprobar solamente la materia, parcial, recuperatorio prefinal más de 4 y el trabajo práctico especial aprobado. Con eso la materia está aprobada, lo único que tienen que rendir el final, ¿sí? Para promocionar la materia es lo mismo, es decir, que el trabajo práctico especial tiene que estar aprobado siempre, pero la nota del examen debe ser mayor que 7 y sumada a la cantidad de parcialitos aprobados, tiene que ser 10 o mayor, ¿sí? Hay un parcial de sobra, ¿no? Un parcialito de sobra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si se sacan un 7, necesitan 3 parcialitos aprobados. Un 8 necesitan 2 parcialitos aprobados. Sí. Un 9, un parcialito aprobado, y un 10 no necesitan parcialitos aprobados, ¿sí? Ya sea en parcial, recuperatorio prefinal, en cualquiera de las 3 instancias se puede promocionar la materia, ¿sí? ¿Alguna duda de eso? Ahora, una fecha. Lo empezaron a hacer también en Matemática 1. Buenísimo. Sí, lo hacían también en otras cátedras, lo hacían acá. Lo que tiene... Dale, Gonzalo. Perdón, la nota de cursada, ¿cómo quedaría? La nota cursada queda con la nota del práctico, del parcial, ¿sí? No Del tiene, parcial. fíjense que los parcialitos van a ser aprobados o aprobados, y lo mismo que el trabajo práctico especial. Por eso, por más que nos saquemos un 8 y después tenemos 2 parcialitos, no nos va a quedar un 10. Va a No, les tener va a un quedar el 8. 8. Listo, Exactamente, genial, sí, sí, sí. buenísimo. Los parcialitos tienen aprobado o desaprobado. Le ponemos un puntaje a veces, por ahí tiene 15 puntos y para aprobar necesitan 12 puntos. Los primeros son multiple choice, son más fáciles y terminamos haciendo eso. Entonces, tiene un puntaje, pero es simbólico nada más. Es aprobado o desaprobado el parcialito. Y por ahí, no sé en matemática cómo lo hacen, en algunas materias a nosotros nos hacían que descartaban temas, cuando son temas separados, decís, bueno, en el parcialito 1 está el tema y ya no entra en el parcial si lo probaste. Acá no, acá en realidad es como incremental todo lo que vamos viendo y no hay un tema que, por esta cuestión de aprobado o desaprobado, que se evita del parcial, aprobando parcialitos. No, en matemática entraba todo, pero creo Pues, que sí tenía después relación con la nota final. está bien. Sí, a veces Era por nosotros un porcentual. O para... sea, no era un punto, sino que era un 0,3, una cosa así. claro, Cada sí, porcentaje. nosotros en un momento dijimos, bueno, el que aprobó los 4 parcialitos le subimos un punto de la nota que se haya sacado, como para hacer, decir, bueno, aprobó los 4. A veces así hicimos eso o lo consideramos, hemos sido buenos, Marcelo es el malo, pero no hemos sido buenos, y a veces, qué sé yo, es un 6, se sacó un 6 y tiene 3 parcialitos. No le da la promoción, pero vemos en general. Otro detalle que dejamos hacer es que
ustedes rinden el parcial, se sacan, qué sé yo, un 5, justo me preguntaron ayer, un 5 se sacan. ¿Pueden rendir el prefinal para promoción? Sí, rinden el prefinal para promoción, se sacan un 2, les dejamos el 5. Pero rinden en prefinal, van a la tercera y se sacan un 9, un 6, un 7, ahí les dejamos la nota más alta, ¿sí? Siempre guardamos la nota más alta como para que puedan promocionar la materia, porque a la larga es casi como rendir un final de vuelta, rendir otro examen. Entonces no lo consideramos también posible que lo puedan rendir, la única diferencia es que si les va mal en el recuperatorio o prefinal, no pierden la materia porque ya la tenían aprobada por el parcial, ¿sí? Esa es la idea de mantener la nota. Y si vas al parcial, te sacas un 6, vas al recuperatorio, te sacas un 6, vas al prefinal, te sacas un 6, sí, bueno, miramos ese contexto también. Siempre le fue bien, se sacó 6, tiene parcialitos, bueno, ponemos todo en la balanza para tratar de ser equitativos siempre. No somos tan malos como nos pintan a veces, pero bueno, tratamos de ver todo, ¿no? Porque a veces es un esfuerzo. El que aprobó 3 veces el examen no es el mismo que se sacó un 5 en parcial y después el 2 y un 2 en el recuperatorio. Claro. No sé quién dice que son malos, pero siempre la gente dice que uno es malo. No sé si les pasa a ustedes, pero nosotros siempre. Todos son malos. No vamos a decir mucho más, pero siempre somos malos hasta que pasa algo y ahí era tan bueno. Pero bueno, volvamos al eje. Entonces, fechas importantes que las anoté recién. A ver, tenemos un par de feriados y eso se nos complicó en el tercer y cuarto parcialito, estaba mirando, pero bueno. 27 de agosto, primer parcialito, o sea, el viernes que viene ya tenemos el primer parcialito. Vamos a tener los temas de esta clase y un poquito del repaso que hagamos el lunes, como primer parcialito. Primer parcialito lo vamos a hacer, bueno, acá son dos y podemos elegir. Si hay gente, ¿viste? Así, ya les dije. Todavía, y no les hice el verso, que es una materia, pueden preguntarle a los compañeros del año pasado, que es una materia con mucho contenido. Mucho contenido. Y si nos dormimos, nos hacen billetera. Así que tenemos que empezar a fondo y está bueno. Estos parcialitos en realidad es un formulario de Google con múltiple choice y alguna para completar, nada más. Cortito los dos primeros, por lo menos el tercero, como ustedes son pocos, por ahí podemos exigirlos un poco más. Pero bueno, los 3 primeros normalmente son bastante simples y la idea es algunas preguntas conceptuales de lo que vayamos viendo. Y ya el 4 tratamos sí de que sea muy parecido al parcial. ¿Por qué? Porque sirve de susto también. Lo tratamos de hacerlo 2 semanas o 3, si podemos, si nos da el calendario, antes del parcial, así ven cómo es un examen, ¿sí? Entonces, es como si bien es aprobado, es como una chance más para tener. No llega a ser el parcial, pero tiene su complejidad también. Se lo da un poquito más masticado nada más. Y las fechas de parciales es el 29 de octubre, el primer parcial, el recuperatorio el 12 de noviembre y el prefinal el 29 de noviembre. El último día de cursada. Sí. Bien. Nosotros, si podés promocionar y si estás regular en guaraní, sí, para nosotros podés promocionar. Lo que va a pasar, Lucas, es que si no tienen el final de programación 1, nosotros, en este querido sistema guaraní, que ustedes ya lo deben estar viviendo y disfrutando, cerramos el acta, ¿no? Entonces yo cargo todas las notas y ahí yo pongo Lucas Ezequiel promocionó, Flavia Vázquez promocionó, Cristian Márcico promocionó, Anabel promocionó. Entonces les pongo las notas 7. Entonces mando ese acta a alumnos y cuando alumnos cierran, ellos les salta que Lucas Ezequiel no tiene final de programación 1. Entonces a mí me avisan, mirá, cerramos el acta, hicimos la promoción, pero Lucas Ezequiel no se le efectivizó la promoción porque le faltaba el final de programación 1. Entonces, ¿qué te decimos? Te avisamos y vos tenés que anotarte. En la siguiente fecha te anotás de finales, cuando vos rindas programación 1, te anotás en la siguiente fecha en programación 2 y nos decís, me anoté para que me pasen la nota. Buscamos la nota, sí, habías promocionado y te pasamos la nota. Y listo. Terminamos guardando la nota de la promoción, básicamente en eso. Nos ha pasado un montón de veces y siempre hay 2 o 3 personas de las promocionados que falta el final de programación 1 y bueno, hay que guardarla. Incluso, bueno, por ahí ustedes ya lo tienen más acomodado, pero no sé tampoco si tienen tanto. Había muchos casos con falta de papeles por toda la pandemia que no tenían el título secundario, no habían mandado algo. Entonces eran condicionales y, claro, sí, acá, por lo menos nosotros así siempre lo hacemos y nos manejamos, no tenemos problemas. Tendrían que pasarlo ellos directamente porque ya les dijimos que estás promocionado y evitarlo, pero bueno,
como hay un acta de por medio y tenemos que firmar siempre todos los papeles para que el título sea bien, con todo en regla y en forma, hacen esos pasos también como para que quede. Les decía, incluso tenemos algunos, a veces, acá no nos han avisado, porque creo que los 12 que están inscritos en Classroom son los 12 inscriptos de Guaraní, pero había casos con papeles que no estaban y nos avisaron, estos alumnos tienen permitido cursar la materia, aunque le faltan papeles para registrarse. Y si alguno de ellos promocionaba, también tenía que hacer lo mismo que dijiste que te pasaría a vos. La fecha de entrega del práctico especial, nos falta la fecha todavía de definir, y el práctico especial sobre todo, es una entrega y una reentrega. O sea que si les va mal, o sea, la primera entrega va a ser aprobado o reentrega. Y la segunda reentrega ahí sí va a ser aprobado o desaprobado. Tienen una chance más para corregir. Y ahí le decimos, no es que decimos a caja cerrada, está mal, arréglenlo, sino que les pasamos todos los errores que vimos en el trabajo y lo que tienen que arreglar. ¿Sí? Pocas veces han perdido una materia por el práctico especial. Normalmente es que la dejan o no lo entregan al práctico especial por eso. Pero bueno, la idea del práctico especial es que se pongan en máquina a trabajar. Con la virtualidad, ya muchos directamente trabajan en máquina y no en papel, como pasa por ahí en las clases presenciales. ¿De esto alguna otra pregunta? ¿El No, trabajo, parece que no. ¿El trabajo especial es de a uno o es grupal? De a 1 o a 2 pueden ser también. No hay problema en eso. Después armamos un formulario para que se anoten en grupo, se pueden anotar individual o de a 2, más que nada para tener en cuenta eso, la inscripción a la hora de llevarlo. Incluso se pueden pelear en el medio cursada y hacerlo después solos. Sí, no hay problema también. Ha pasado de todo por ahí. Pero bueno, dicho esto, lo que les decía es lo fundamental y que vamos a trabajar nosotros es el concepto de programación orientada a objetos, que por ahí lo han escuchado varias veces, o acá ustedes corresponde a segundo año, primer cuatrimestre, segundo año están ustedes. Con lo cual por ahí ya han tenido Web 1 y Web 2, si no me equivoco, y tienen algunos conceptos de esto que los han tratado, los han visto. Entonces, por ahí tienen esa ventaja. Pero bueno, este es el concepto que vamos a tratar. Tiene, si bien son conceptos, tiene varias, es como incrementar la materia. Siempre le decimos que traten de llevar los prácticos al día, de hacer las consultas, tratar de resolver ustedes los ejercicios que vamos a ir dándole, porque es parte del aprendizaje. Lo necesario para poder aprender bien las bases es pensar el ejercicio y tratar de resolverlo. Por más que nos salga bien o nos salga mal, está bueno experimentar todo el proceso de la enseñanza. Y una vez que lo van experimentando, van asentando las bases para los siguientes temas. En este caso, bueno, la programación orientada a objetos ya tiene unos cuantos años, hace muchos años que tiene, fue un boom ya en los últimos años, ya no se discute, en su principio hasta se discutía si servía o no, pero bueno, ¿qué es lo que atacó? ¿Qué es lo fundamental? Básicamente es la forma de pensar el software. Y lo que pasó directamente es a partir de ver el software como un producto industrial, donde aparece, fíjense que la palabra que pongo acá es reutilización de software, esta que está acá. Ya no vemos el software como algo que se tira, lo hago una vez y se tira, aunque todavía en algunos casos sí sigue funcionando ese modelo de lo descartable. En muchos casos mi programa va a subsistir y tiene un ciclo de vida muy largo y tengo que reutilizarlo. En ese sentido, la programación orientada a objetos es muy útil para todo esto. Y ahora vamos a ver por qué. Porque ¿qué es lo que busca justamente la programación orientada a objetos? Va a buscar mejorar la productividad, hacer más simple, poder producir mayor cantidad, la calidad del software, la comprensión del software, que es algo fundamental. No sé si ustedes han hecho trabajo en grupos o no, pero es muy difícil a veces agarrar el código de un compañero, entenderlo y seguir trabajando. Y algo así. Exacto, exactamente. Yo a veces digo, no lo digo que es la única forma de ver el software, porque muchas veces se necesita ese prototipo inicial o se necesita ganar una ventana del mercado. Y muchas veces va a aparecer el primero que hizo una app, que lo tuvo, ganó mercado, tiene seguidores, vieron que ahora es todo tan rápido, instantáneo, tiene un montón de cosas extras y después hace una versión buena. Pero mantener el software no va a ser lo mismo qué sé yo, quiero hacer una botonera para una app, para aprovechar unos sonidos que hicieron en un programa, claro, o hacer el control de un reactor nuclear. Ahí es como que no quiero que salga rápido el control del reactor nuclear, quiero que sea seguro. Entonces ahí empiezan las cosas que buscamos del software, lo que vemos como
atributos de calidad, por decir, ¿sí? Siempre el software tiene que funcionar y hacer para lo que lo hicimos. Eso es fundamental, ¿sí? Si el reactor nuclear no controla la central nuclear, el software del reactor nuclear no controla la central nuclear, no nos sirve. Si la botonera de la app no hace una botonera con sonidos, tampoco nos sirve. Eso es fundamental y tiene que estar en los dos. Pero lo que buscamos son cosas extras, por ahí relacionado con lo que decías recién, Matías, el tiempo útil del software, cuánto nos va a servir. Claro, por eso el cosito, el de Homero, el rojito que va cayendo. Presiona una tecla cualquiera. Pero bueno, la idea justamente es, aparece el concepto este que creo que es lo que viene ahora, que se llama atributos de calidad. Los atributos de calidad son las cosas extras que le pedimos al software. Muchas veces es que funcione rápido, que es performance, que se pueda fácil de mantener, que es la mantenibilidad. Son esos atributos que queremos que tenga nuestro código, además de resolver el problema. Y en este sentido, y por ahí relacionado con lo que veían en Tío y lo que me decía ahí, es el ciclo de vida de software. Una de las formas de dividirlo es en el análisis, que la idea es agarrar un problema y ver qué es lo que tengo que hacer, diseñar esa solución, diseñar mi solución a ese problema que reconocí en el análisis, implementarlo, hacer el código, probarlo, que es el testing, y después mantenerlo. Entonces, si vieron algo en software, ¿qué les parece que se lleva el análisis? ¿Qué porcentaje ocupa de todo esto? $50%, dice Matías. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Y me parece mucho. Me parece mucho el análisis, ¿no? Me Sí, parece está mucho. bien. No es 50%. Vamos a un 20, 13. El 13 se lleva bastante parecidito. Analizar el problema, a veces, fíjense que analizar el problema y el diseño se lleva el 20, diseñar la solución. Que por ahí va en lo que cuando a uno le dicen análisis, uno ya lo piensa como que pienso el problema y voy pensando la solución, en las dos cosas, pero bueno, se lleva el 20 el análisis. La implementación, ¿cuánto se lleva toda la implementación de un software? Hay dos valores muy parecidos, 8 y 9 y un 50. ¿Qué les parece? Y implementación capaz que en 9. Muy bien, la implementación se lleva el 9%, el testing el 8%, y muy relacionado a lo que dijo Matías arriba, en el ciclo de vida del software, en todo lo que se va a vivir, el 50% se lo va a llevar el mantenimiento. ¿Por qué? Y porque a medida que nuestro programa empiece a funcionar, lo empiece a usar la gente, o vamos a pensarlo muy simple, un sistema de un kiosco, un locutorio, que ya no existen más, ¿no? Entonces, si hago el del locutorio, el ciclo no voy a ganar mucha plata, ¿no? Pero bueno, el ciclo de vida va a ser mientras dure el negocio. Si el software me sirve, van a empezar a pedirme cambios, van a descubrir errores, ¿sí? No es lo mismo un sistema que lo usan millones y millones de personas que un sistema que lo usan 3 personas, por ejemplo. Entonces, es más probable que le encuentren bugs a Windows que le encuentren bugs a un sistema operativo que haga yo. No porque mi sistema operativo no tenga millones de errores, simplemente que lo uso yo solo. Entonces, es más difícil encontrar por la cantidad de usuarios. Entonces, tenemos esto de mantenimiento que se lleva la mitad de todo el ciclo de vida del software, el mantenimiento, como para tenerlo en cuenta. Y ahí aparece lo que les mencionaba hoy, atributos de calidad que le vamos a pedir a nuestro software justamente para ese ciclo de vida. Ahí les decía, hay atributos de calidad que son, por ejemplo, performance, que es que funcione rápido. ¿Sí? Es como que siempre está la performance, siempre que queremos que funcione rápido, hay distintas definiciones de qué es rápido. ¿Sí? Rápido es que cuando estoy comprando algo, pasa el lector de barras y me detecta el código, más o menos 1 milisegundo, o si se detectó una fusión nuclear, ese es otro rápido distinto a ese. Entonces hay niveles de lo que pedimos en la performance. Pero en este caso la mantenibilidad justamente es hacer que nuestro sistema sea fácil de mantener. Extensibilidad sea fácil de extender. ¿Qué significa? De que si yo tengo mi programa, yo le puedo agregar nueva funcionalidad, agregar nuevas cosas de forma fácil. Reusabilidad, que si yo hice el sistema para un locutorio, ese mismo sistema me sirve para distintos locutorios y no que solamente funcione en el locutorio primero que lo hice. Y hay algo que es importante para tener en cuenta. Claro, todo esto es lo que vamos a ver como objetos, como las bases. Exactamente. Todo
justamente todos los conceptos de objetos que vamos a ver va a ir en foco de mejorar estos atributos de calidad. El último, el que vamos por ahí, hoy se ve bien, la comprensibilidad es poder entender el código, ¿sí? Que sea fácil de comprender. Porque que sea fácil de comprender el código me lleva a que sea más fácil de mantener. Porque las personas que tengan, piénsenlo ya como un trabajo en equipo. No van a estar solos y no pueden borrar el código que les dio de otra persona y hacerlo todo de vuelta. Lo tienen que entender y poder modificarlo, es decir, mantenerlo, si había un bug, pueden poder extenderlo, saber dónde están las funciones, dónde está cada una de las cosas y poder cambiarlas y poder reutilizar porciones de ese código, por ahí no utilicen todo, pero para un nuevo desarrollo. Entonces ahí aparece fundamental la comprensibilidad. Y esto, por ahí no sé si lo vieron en tío, pero es una noticia de hará 3 semanas, 4, que me crucé justito, que habla de deuda técnica. Me llamó la atención, y deuda técnica llaman, creo que era española, y no sé si acá se llamará igual, al lastre, decía de la tecnología, es, la deuda técnica justamente es solventar problemas derivados de un código pobre. Es decir, del código que hicieron está feo, entonces tengo que solucionar esos problemas para poder solucionarlo. Y pierden 6 horas a la semana haciendo eso. Es decir, que un día a la semana se pierde para arreglar el código anterior. Con lo cual, tenemos un 20% menos de productividad por un código malo. Me llamó la atención que, bueno, la deuda técnica, ahí está justamente el costo de mantener y arreglar un software mal construido. Y muchas veces viene por esto, de hacerlo rápido o no haber llevado un buen control de calidad antes de lanzarlo. Y ahí sería, muchas veces es por un mal implementado, podría ser una mal decisión arquitectónica, un mal diseño. Un mal diseño me lleva a que sea muy difícil de solucionar un problema, o casi imposible a veces, ¿sí? O sea, puede tener un montón de bugs, un montón de problemas, de acuerdo al tipo de lugar que estemos trabajando, ¿no? Pero bueno. Y fíjense que lo que me gustó a mí que, sí, está acá, dice que no solamente es a nivel monetario, sino que perjudica la moral del equipo. Es decir, claro, yo después cuando lo leí digo, tiene que lidiar constantemente con errores provocados por un mal trabajo previo. Muchas veces ni siquiera es trabajo de ustedes y tienen que estar tratando de entender el código que hizo otra persona, tratar de corregirlo, tratar de mejorarlo. Y normalmente en esos casos, o hubo un bug o pasó algo, a ustedes le ponen la presión para arreglarlo. Entonces, cuanto peor es ese código, más lo están sufriendo. Entonces, tiene su lógica que sea la moral del equipo, que se sientan mal por tener que tratar de entender eso. Y bueno, y muchas de las cuestiones que pasa es que se puede complicar, y ahí entra parte de lo que vos decías de la arquitectura, o impedir el desarrollo de nuevas funciones. Una mala elección de arquitectura quizás no me deja escalar el sistema, no me permite aumentar la cantidad de usuarios, o no permite separar las partes de mi sistema para poder tener una escalabilidad mucho más grande. Entonces, hay un montón de aspectos que me complican y me limitan a futuro, ¿sí? Entonces, bueno, eso más que nada me llamó para entender un poquito por qué es tan importante todas estas cosas. Y bueno, una aplicación orientada a objetos justamente es eso, un montón de objetos que están interactuando entre ellos a partir del envío de mensajes para cumplir objetivos. Y fíjense, las palabras en negritas justamente dice objetos, que es lo que vamos a ver hoy fuertemente, envío de mensajes, que es la forma en que un objeto se comunica con el otro. Un objeto le envía un mensaje a otro objeto. ¿Pero para qué le envía el mensaje? Para hacer algo. Y ese algo son los objetivos que tiene que cumplir. Ese es el concepto de todo. Visto así, dicen, es re fácil esto, pero bueno, se empieza a complicar. ¿Qué hace el paradigma de orientación a objetos? Empezar a existir o poner el énfasis en la abstracción de los datos. ¿Qué significa? Tener esta idea de los conceptos, ¿sí? Todos somos nosotros personas. Entonces ya empezamos a abstraer conceptos, ¿sí? Empezamos a abstraer palabras. Todos somos seres vivos. Hicimos una abstracción más. Entonces, a partir de esto, abstraer los datos, pero también las funciones, que por ahí alguien lo agregó, Matías dijo, los datos y las funciones, encapsularlas fuertemente relacionadas. ¿Qué significa? Poner los datos de los objetos y las funciones que permiten manipular esos datos en una misma unidad, en un mismo objeto. De esa forma está bien encapsulado todo, está todo bien cerca. Y eso, hacer eso bien, les va a facilitar el mantenimiento por especialización. Como yo tengo los datos y las funciones que manejan los datos en el objeto, si yo tengo un bug, sé en qué objeto va a estar.
y sé que tengo todo ahí lo que manipula esos datos. Entonces me permite el mantenimiento y agregar nueva funcionalidad. Y otro aspecto que aparece, que provee lo que es la programación orientada a objetos, es una correlación directa con las entidades del dominio. ¿Qué significa? Que lo que yo tengo en mi problema lo voy a ver en mi solución, en mi software. Si yo en mi problema tengo que hacer un sistema de alumnos, es muy probable que exista un objeto alumno en mi software. Entonces es fácil leer el problema o mirar el código y entender qué estoy solucionando. No voy a tener un X y un Z, y son la nota de programación 1, la nota de programación 2 y la nota de programación 3. No, voy a tener seguramente un objeto alumno, un objeto materia, un objeto cursada y un objeto nota, y el objeto nota tiene una materia y una cursada y una fecha, y me dice qué nota tiene ese alumno en esa fecha. Entonces tengo un montón de objetos que me empiezan a trabajar, y justamente la idea es que el objeto se refleje en cosas del dominio del problema. Y eso se llama reducir la brecha semántica. ¿Qué significa? Es que no estén muy lejos el dominio del modelo que yo hice. Cuanto más cerca estén, mucho más fácil va a ser entender a cualquier programador siempre que entienda el dominio, ¿sí? A ver, si ustedes trabajan siempre con comercio electrónico, por ejemplo, y hacen miles de sitios de comercio electrónico, ustedes agarran cualquier software y lo entienden y encuentran las partes de comercio electrónico porque van a saber, conocen mucho del dominio, entonces saben qué mirar. Ahora, si ustedes van de golpe a trabajar de vuelta al reactor nuclear, van a trabajar a tucha, y lo más probable es que no puedan entender tan rápido el software porque tienen que conocer el dominio también. Ese es el concepto que tienen que entender. No es que, soluciona todo. No, tengo que conocer el dominio. Habrán visto que todo el trabajo nuestro lleva mucho de entender otras cosas que hacen alrededor. Comercio electrónico, de golpe tenemos que entender un montón de impuestos para que nuestro sistema funcione bien. Si vamos a hacer un software para un hospital, tenemos que entender de historias clínicas, de medicina, ni hablemos si hacen algún analizador de imágenes. Siempre es como que vamos agregando un montón de conocimiento del dominio justamente para poder hacer esto. Del dominio, llegar al modelo. Entonces, bueno, a veces por ahí está en esa etapa de que ya nos viene todo masticado y hay que implementar esto, pero bueno, la idea es que tengamos esto achicado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bastante introductorio hasta ahora. Avísenme si voy muy rápido, si no se me entiende, si se me corta, ¿sí? No, va bien, va bien. Venimos bien. Viene tranquilo hasta ahora. Después cuando uno se acuerda que de esto le vamos a tomar un parcialito, es como que uno se asusta más. Definiciones. Lo básico, me la pasé diciendo objetos, entonces, ¿qué es un objeto? Necesitamos saber. Y un objeto, acá lo importante es un componente de software, ¿sí? Es un software, un objeto. Y es una entidad que se almacena en memoria. ¿Qué significa esto? Es como que fuera un ser vivo de nuestra computadora. Es algo que ocupa un lugar en memoria. Entonces, si el universo, el ser vivo fuera la computadora, la memoria, el universo sería la memoria, perdón, y el ser vivo es un lugar en la memoria, ¿sí? Por eso hablamos de un componente software y una entidad almacenada en memoria. Y lo que es importante acá, sobre todo si alguno, no les pregunté si alguno había trabajado antes con algún lenguaje de programación o tenían antes de programación 1, si alguno había trabajado en otra cosa. Y algunos de los que estamos acá hicimos lo que era el plan 111.000 más o menos. Ah, bien, y tuvieron ahí una introducción, está bueno eso. Y algo vimos de Java, de objetos, así que... Perfecto, buenísimo, bien, buenísimo, mejor. Que si alguien... Todo se suma, sí, las filminas y todos los contenidos del plan 111.000, creo que, no me acuerdo si fue para toda la provincia, se hizo en el instituto donde trabajamos nosotros, hicieron las filminas, los ejemplos, es probable que vean algunas de acá también incluso reflejados los mismos ejemplos, porque utilizamos de todo un poquito, se hicieron ahí todo eso, el contenido para los tutores, que después lo usaban. Así que tiene mucha relación. Nos vamos a ir más al conceptual. Ahí era como que tuvieron mucho en poquito tiempo. Acá vamos a hacer bastante énfasis. Pero bueno, lo que es importante acá es que el comportamiento tiene que estar cerca de los datos también, ¿sí? Las funciones o procedimientos que vieron en programación 1 que modifican los datos van a estar en la misma entidad, en el objeto, que encapsula ambas cosas, ¿sí? ¿Y qué podemos ver como objetos cuando vamos a modelar? Conceptos reales, es decir, es la forma más fácil de ver los objetos, los conceptos reales. Por ejemplo, si agarro un sistema de control de tráfico aéreo, ver un avión, una pista, una torre de control. Es los primeros objetos que uno se maneja, se imagina. Las cosas, básicamente.
Y si agarramos justo el ejemplo que di hoy, un sistema de alumnos, es lógico uno encontrarse con objetos alumnos, cursos, docentes, etc. Vamos a tener un montón de materia, por ejemplo, curso, materia, nota, un montón de cosas tangibles, los conceptos reales, casi siempre los vamos a encontrar. Pero a la vez podemos tener entidades abstractas, entidades que en sí no existen en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, una fórmula matemática, ¿sí? La suma. ¿Qué sabemos de la suma? ¿Qué tiene una suma? Dos valores, una función y el Dos resultado. valores, exactamente, serían los dos datos que tiene. ¿Y qué sabe hacer? ¿Qué función hace una suma? Yo le pido la Lo sumo. suma y agarra los dos valores, hace la suma y me devuelve un valor. Fíjense, ya tengo comportamiento y tengo datos. El comportamiento sabe sumar los dos valores que tiene. Nosotros tenemos la capacidad de entenderlo mucho más rápido, pero así es lo que está pasando. Básicamente tiene un comportamiento que es saber cómo se suman los valores y tiene dos valores que son las dos entradas que tiene. Ese es el objeto, puede ser una suma, por ejemplo. Entonces tiene comportamiento y tiene datos. Y este que por ahí yo lo ponía como evento abstracto, pero en realidad ya uno al clic del mouse lo considera que algo está concreto. Pero bueno, un clic del mouse, que algo que no existe en la realidad, cuando yo muevo, si hago clic y suelto, tengo una coordenada, si cliqué y solté, si hice drag and drop, si arrastré y tiré. Entonces tengo varias informaciones de un evento, ¿sí? Entonces todo eso es lo que me conforma un objeto, que es el evento este de acá. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Lo que es importante, de vuelta, como el objeto es algo que existe en memoria, se van a crear y destruir de forma dinámica. A lo largo de mi programa yo voy a crear objetos y los voy a destruir a esos objetos. Tienen, además, fíjense que además del estado y comportamiento, agregué una identidad al objeto. Como el objeto ocupa una dirección en memoria, es como decir que tiene una dirección, ¿sí? Es como una casa. Las casas prefabricadas son todas iguales, pero cada cual tiene una dirección, es donde está esa casa. Esa es la identidad de la casa. No es igual a la que pusieron al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen distinta identidad, tienen distinta dirección, por verlo de alguna forma. Eso es lo que pasa con los objetos. Cada cual tiene su propia identidad, encapsula un estado, sus datos y un comportamiento. ¿Qué cosas puedo hacer? Y las variables, acá todas las variables que tienen, lo que en realidad tienen son referencias a otros objetos. ¿Sí? Cada vez que tengamos variables en Java, lo que tenemos es como punteros a objetos. Para ver esto, agarremos el Paint. La idea, vas a ver que siempre que dibuje un objeto, yo voy a ver circulitos para mostrar que son entidades vivas. Y cuando yo tengo una variable, en realidad tengo la variable, ¿qué tamaño tengo? Voy a poner 26. Vamos a poner la variable A, la variable AB y la variable C. En realidad lo que tengo es una referencia, es como decir, una flecha a un objeto. Cuando tengo la variable AB, tengo una flecha a un objeto. Y cuando tengo la variable AC, tengo una flecha a este objeto de acá. ¿Sí? Cada cual tiene una variable, un puntero a ese objeto. Vamos a ponerle un color distinto a cada objeto. Así lo hacemos simple, solamente vamos a decirle el color. No me llegó nunca a mí, María, Flavia. Decirle, no tengo pedido de permiso. Estoy mirando ahí por las dudas, pero no tengo. Pasale el link por ahí entró. No, pero el Meet es el mismo que teníamos allá. Pasale el link de acá o que salga y que vuelva a entrar. Así aprovechamos y no perdemos. No perdamos a nadie en el camino. Pasale ese link, a ver si... Ahí está. Acá por lo menos no sonó y ni se escuchó nada. Y bueno, lo que les decía recién, cada objeto tiene su color. Si agarramos y decimos, por ejemplo, ZZ es igual a, en algún lado del código, y la variable ZZ, ¿qué es en realidad? ¿Un puntero a un circulito rojo o un puntero al mismo circulito rojo?
Un puntero al círculo rojo. Exacto. Cada vez que asignamos, como las variables en realidad son referencias, cada vez que decimos z, z se vuelve a, decimos que z, z apunta a lo mismo que apunta a. Se copia la dirección, ¿sí? Entonces, si yo vengo z, z y le cambio el color y le digo, ahora el color de z, z es verde, y acá abajo le pregunto el color a A, perdón, le pregunto el color, me va a decir verde. ¿Sí? ¿No hay caso con María del Mar? Ahí le estoy pasando el link. No, le yo. Creo que se Ahí está. equivocó. Ah, bien, bien, José. Pero bueno, cualquier cosa, bueno, ahí se sumará. Pero este es el concepto de hablamos de identidad. Cada objeto es como que tuviera una dirección acá, que es la memoria que ocupa. Vamos a ver, negrito, ahí está. Es como que cada objeto tiene su propia identidad. Y cada objeto es distinto. Entonces, si yo tengo otro objeto, voy a hacerlo de acá, que sea idéntico, control C, control V. Tengo otro objeto que es idéntico. Y digo, una variable mm apunta a ese objeto. ¿Sí? Son dos objetos distintos, porque cada uno ocupa un distinto lugar en memoria. Entonces, cuando yo compare objetos y utilice el igual igual, si yo digo if AB es igual igual a mm, me va a decir que no. Ahí está, ahora sí. Ahí se está sumando María del Mar. Ahí está, ahora sí, bienvenida María. Ahí está entonces. Si yo pregunto si AB es igual a MM, me va a decir que es distinto, vamos a ponerlo por acá abajo, justamente porque son dos objetos distintos, ¿sí? Ocupan distinto lugar de memoria. Ahora, si yo pregunto si ZZ es igual a, me va a decir que sí, porque los dos apuntan al mismo objeto, ¿sí? Siempre la igualdad, con estos signitos, el igual en objetos, es por la identidad, por la dirección del objeto, lo que estoy apuntando. Estos casos son distintos, son dos objetos. Por más que tengan todos los valores iguales, si son dos objetos distintos, ocupan dos lugares en memoria distintos, me van a decir que son distintos. Eso es para que lo recuerden, más que nada. ¿Sí? Y viene relacionado a esto. De vuelta, que ocupan lugar en memoria, que tienen esa identidad cada objeto y tienen datos y comportamiento. Pero es todo un conjunto. Y siempre recuerden que las variables en realidad son esto, punteros o flechitas a objetos. ¿Sí? Siempre que hagamos una asignación estamos haciendo que los dos apuntan al mismo objeto. No estamos copiando. Muchas veces, si venían de trabajar de otros tipos de lenguajes, esto les cambia mucho en lo que están acostumbrados a trabajar. Si alguno trabajó con C, es como que todo C o Delphi son todos punteros acá. ¿Sí? Todas las variables son todas punteras. No me preocupo más que creo un puntero o no, son todos punteros. Y lo que es otro detalle, el comportamiento de los objetos, es decir, lo que puede hacer un objeto, me va a dar los métodos que él tenga. Y van a ver que de ahora en más no vamos a hacer procedimientos o funciones. Vamos a decir que los objetos tienen métodos. ¿Sí? Todos los objetos tienen métodos, que son la forma en que yo puedo interactuar con el objeto y es el que me define el comportamiento de un objeto. Yo puedo agarrar un objeto y saber qué sabe hacer viendo los métodos que tiene. Hasta acá. Venimos por acá. ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunta típica de parcialito. Siempre es importante que el objeto me dé información de lo que puede hacer y qué me puede proporcionar, qué saben hacer, qué me puede proporcionar, pero es importantísimo que nunca me diga cómo lo hace o cómo lo conoce, ¿sí? Eso se conoce como el encapsulamiento. La idea del encapsulamiento es que yo no conozco la parte interna del objeto, ¿sí? Y es importantísimo separarnos de la parte interna del objeto. Es decir, todo lo interior del objeto no lo tengo que saber yo. Yo conozco
lo que él me provee. Y lo que él me va a proveer van a ser los métodos, ¿sí? Entonces, con la idea del concepto de encapsulamiento, lo que nosotros vamos a hacer es ocultar esa información o detalles que tenga el objeto. ¿Y esto qué significa? Que todos los datos que tenga un objeto van a estar encapsulados, que todos sus atributos van a ser privados. ¿Qué significa esto? Que nadie de afuera del objeto tiene que conocer los datos. Eso labrado a piedra, hoy vamos a ver un montón de ejemplos de por qué no los pueden conocer y por qué está bueno que no los conozcan a esos datos. Y desde el mundo anterior no se puede ni acceder ni modificar esos datos, ¿sí? No se puede hacer nada porque es privado, solamente el objeto tiene control de sus datos. ¿Qué otra cosa me agrega? Que al revés, todos los métodos, y ahí le agrego un típicamente, porque si alguno, bueno, ustedes no, pero hay gente que había trabajado con Smalltalk, creo, todos los métodos son típicamente públicos. Puede haber algún método privado, pero la idea de los métodos es la interfaz que me provee el objeto para poder interactuar con él, ¿sí? Solo se pueden editar, exactamente como dice Luca, invocando sus métodos. Si un objeto no tiene un método para cambiar el nombre de la persona no se puede cambiar, ¿sí? Eso es lo importante, exactamente, el get y el set que vamos a trabajar. Entonces, desde el mundo exterior se pueden enviar mensajes, y ahí hay otra diferencia, o sea, se modifican solos. Exacto, ellos tienen el control de los datos. En realidad, ni siquiera cuál sería el concepto. Es que si yo agarro, sí, una persona, y yo no sé si el objeto persona, sé que le puedo pedir. Yo le podría pedir el nombre, el apellido y el DNI, por ejemplo. Pero cuando yo le pido el apellido, yo no sé cómo calcula el apellido él, ¿sí? Puede ser que tenga el DNI y un link a la página del Registro Nacional de las Personas, y con ese DNI busca el nombre y apellido y me devuelve el apellido. Y de esa forma se garantiza que está actualizado en tiempo real. Porque si alguien se cambió el nombre y el apellido, te lo va a decir, el DNI es el mismo. O que tenga una variable string que sea el apellido y me devuelva eso. Para mí, desde afuera, cuando uso la persona, no lo sé. Simplemente sé que le puedo pedir el nombre, le puedo pedir el apellido y le puedo pedir el DNI. No sé cómo lo hace, ni qué guarda él. Sé que si yo le pido el apellido, me devuelve un string que corresponde al apellido de esa persona. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si él me provee un set apellido, me da un método para cambiar el apellido de una persona. Pero si no me lo provee, no me lo permite hacer eso. Entonces, eso es importante y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace y cómo no. Programa orientado a objetos, justamente un programa orientado a objetos consiste de objetos, fíjense que de vuelta, volvimos a de las primeras definiciones, que interactúan con otros objetos. Entonces ya tenemos esta burbujita acá del Paint, montón de objetos interactuando entre ellos a partir del envío de mensajes, ¿sí? Y ahí aparece la palabrita mensaje. La idea del mensaje es la señal que se le envía a un objeto. Cuando yo digo, dame el nombre, estoy enviando el mensaje. Cuando se ejecuta el código, es el método el que se ejecuta para resolver ese mensaje que yo le pedí. Entonces, cada objeto, además de tener datos, tiene responsabilidades, ¿sí? Yo dije recién, la persona es responsable de conocer el apellido. Entonces, el objeto persona tiene un get apellido. Un vuelo, por ejemplo, es responsable de conocer su hora de aterrizaje. Pero lo que es importante es que para hacer sus responsabilidades, los objetos colaboran entre sí. No es que es todo datos y listo. Muere ahí, el objeto no trabaja con nadie más. Sí, la idea sería, por ejemplo, si el vuelo necesita saber la torre, la pista, el tiempo de aterrizaje, puede colaborar con una torre de control, otro objeto, y calcular entre los dos el tiempo de aterrizaje. ¿Qué puede pasar? A la torre de control le pide una pista disponible de acuerdo al avión del correspondiente al vuelo, porque tiene un tamaño, entonces no puede ir en cualquier pista, y entonces sabe a qué hora se libera esa pista, entonces la torre de control le dice qué hora puede aterrizar, ¿sí? Es como decir, nosotros con especialidad de conocimientos, tengo que arreglar el baño, llamo a un plomero, ¿sí? O contrato una cuadrilla para arreglar algo, tengo especialidades, cada uno sabe qué parte arreglar, ¿sí? Y colaboramos para hacer la obra entera. Esa es la idea de llevar los objetos. Y justamente lo que les decía recién,
La colaboración o la forma que interactúan los objetos es a partir del envío de mensajes. Y ahí tenemos que todo el cómputo es realizado por los objetos, todo el cálculo, todo lo que se haga lo van a hacer los objetos acá, por eso es programación orientada a objetos, y la única forma de interactuar con un objeto es mediante el envío de un mensaje. Cuando yo voy a agarrar, voy a hacer objeto, le envío un mensaje. Mensaje, para dejarlo bien en claro, es la señal que se le envía a un objeto, que es el receptor de ese mensaje, para invocar un método. Y método es el comportamiento de un objeto que se ejecuta cuando el objeto recibe un mensaje. ¿Estamos hasta ahí? Parece medio de gusto acá, porque en esta clase usted dice, bueno, si le pido el nombre, le envío, dame el nombre y ejecuto el método correspondiente al dame el nombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando veamos un poquito más y veamos la segunda y tercera clase, que agreguemos conceptos más pesaditos, eso puede cambiar, que por ahí si ya vieron el 111.000 aparece el polimorfismo. Entonces, yo no puedo saber que al objeto le estoy pidiendo el nombre, pero quizás no puedo decir qué método se va a ejecutar, porque eso se va a decidir cuando se envíe el mensaje y no cuando yo escribo el código. Entonces, por eso es distinto el mensaje de método. Tenemos hasta ahí entonces el sistema de control aéreo. Bueno, esto nos quedó de antes, pero bueno, ¿qué se les ocurre? ¿Qué cosas podría tener un mensaje o... Bueno, acá lo que les decía, sistema de control aéreo, ¿cómo sería un vuelo? ¿Qué datos podría tener un vuelo? ¿Qué se les ocurre? Ahí puse algunos ejemplos. Hora de salida, hora de llegada, origen y destino, un piloto. ¿Qué otra cosa podríamos tener? El avión. Cantidad de pasajeros. Cantidad de pasajeros, ¿sí? Y fíjense que está bueno ese dato que dijeron recién, cantidad de pasajeros, miembros de la flota, también la tripulación, está bueno. Y cantidad de asientos. El vuelo, ¿lo puedes saber cantidad de asientos? Una responsabilidad del asiento sería, ¿no? Del asiento, sería el asiento, va por ese lado. Yo al vuelo le podría preguntar cuántos lugares tiene, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué serían esos lugares que tiene un vuelo? La cantidad de asientos que tiene ¿quién? El avión que va a ir con ese vuelo. No es lo mismo si lo llevo en un avión. Capaz que eso le podría pertenecer al modelo del avión. Ya con saber el Claro, modelo. entonces cuando yo le pregunto cantidad de pasajeros, al vuelo se lo puedo preguntar. ¿Pero qué hace el vuelo? Le pregunta al avión cuántos asientos tiene. Y entonces se responde, yo le pregunto al vuelo, ¿cuántos lugares tenés? Y el vuelo agarra y se fija, a ver qué avión tengo hoy. Vamos a ir en este avión. Le pido al avión cuántos asientos tiene. Decime la cantidad de asientos disponibles o la cantidad de asientos que puedo usar. Y eso es lo que yo devuelvo. Lo puede saber, pero no necesariamente es un entero, es un valor que él tenga. Simplemente le puede preguntar a ese objeto avión que tiene cuántos son los asientos que tiene. Si queremos saber si por ejemplo, si un vuelo está lleno, ¿cómo sabemos si el vuelo está lleno? Y la cantidad de pasajeros que vienen es La la misma cantidad de cantidad que pasajeros. el modelo. Exacto. Si la cantidad de pasajeros es la misma, es igual que la cantidad de asientos disponibles que tiene el avión. Entonces sabemos que está lleno. Fíjense cómo con algo simple empiezan a interactuar estos objetos, ¿sí? No es que el objeto solo tiene que tener valores. Puede tener objetos y para resolver un método muchas veces le pregunta a otro objeto. Sabe a quién preguntarle, sabe quién delegarle responsabilidades, se llama eso. ¿Sí? El objeto sabe cómo responderlo, pero muchas veces delega a otros objetos para poder resolver esa funcionalidad. ¿Qué nos aparece ahora? Nos aparece el querido clase versus instancia. Esto les va a traer dolores de cabeza, incluso hasta en finales. Hemos desaprobado gente con estos errores en finales. Acá tenemos dos conceptos fundamentales. Cuando nosotros vamos a crear objetos, fíjense que yo hablé siempre de personas, aviones, sí, pero las personas o el avión, ¿qué son? Son la categoría. Todos nosotros somos personas, pero Marcelo, Gonzalo, Lucas o Fausto son distintos objetos. Son instancias de la clase persona. Son creaciones de personas. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo tengo una clase que es el molde, este es el mejor ejemplo para verlo. La clase es el molde que usamos para crear
objetos con un determinado comportamiento y estado. Es decir, los objetos que yo creo con un molde tienen una determinada forma, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a usar el dis, Matías. Cuando nosotros creamos un objeto con una clase, tiene ciertas particularidades. No es lo mismo si creamos un objeto de la clase persona o si creamos un objeto de la clase avión. Es lógico que sean distintos, porque la persona va a tener nombre, apellido y DNI, y el avión va a tener cantidad de asientos. ¿Por qué? Porque pertenecen a distintas clases. De las tres imágenes, ¿qué les parecen? Además que les dé hambre. Que son lo mismo, los ingredientes. El Los tres- último es diferente, está creado con distinto molde. El último, fíjate que vos si miran, ¿por qué te das cuenta que el último es distinto? Sin miedo, porque es eso. Porque no tiene el círculo en el medio. No tiene agujerito, no tiene agujero al medio. Entonces, como dijo Flavia, cada cual es instancias del mismo molde, estos dos. Lo más probable es que sea un budín de pan y este sea un flan. Entonces tienen distintos ingredientes, como dijo ella. Ahora, cuando yo agarro este no fue creado con esta clase, porque si hubiera sido creado tendría que tener un agujero al medio. Entonces yo ya puedo decir que esta no es una instancia de esta clase, porque no tiene los mismos datos, los mismos comportamientos, la misma forma. Esa es la idea de clase, algo tan simple como el molde para crear objetos. Todos los objetos que yo cree de una clase van a tener siempre la misma forma. ¿Qué me puede cambiar? Los ingredientes. Me puede cambiar el color, por ejemplo, acá no hay de color, pero me pueden cambiar los valores de eso. Pero van a tener siempre la misma forma. Una clase persona no me va a crear aviones, ¿sí? Eso es importante para mantener. Entonces, resumiendo, la clase es el molde que define las instancias, es el molde con el que voy a crear los objetos. Objetos e instancias son lo mismo, lo vamos a usar. Y es el creador, o sea, la fábrica, que permite crear todos los objetos que tienen un mismo tipo, las instancias que estoy creando. Por otro lado, la instancia es creada por una clase, decimos el proceso de instanciación, o es instanciada por una clase, ocupa un espacio en memoria, esto es importante a diferencia de la clase, es decir que el objeto, acuérdense, sería la entidad viva, ¿sí? Acá tenemos la clase, y bueno, la clase bárbaro, pero esto ya ocupa algo en memoria, ya existe en el universo esto que tenemos creado acá, y cada uno es distinto. Acá. Mantiene un estado, en este caso el ejemplo serían los ingredientes que tiene ese objeto, los valores, a eso llamamos estado. Posee un comportamiento, porque el comportamiento lo definen los métodos que tienen, pero esos métodos se ejecutan en base al estado del objeto, y todo eso hace el comportamiento. Y lo que es importante también, sabe a qué clase pertenece, ¿sí? Sabe de qué clase, porque como fue creado por una clase, el objeto sabe a qué clase pertenece él, ¿sí? Ejemplo de clases versus instancia. Por ejemplo, en la clase persona tenemos los objetos Juan, Pedro y Carlos. Cada uno de ellos no va a ser una clase nueva, ¿sí? No voy a crear una clase para los Juanes, y una clase para los Pedros y otra clase para los Carlos, sino que normalmente creamos la clase persona, le ponemos un nombre, y ya con eso, la clase persona me puede crear objetos que sea Juan, Pedro o Carlos, ¿sí? Detalles para normas de convivencia o reglas de convivencia que más o menos se utilizan en general y que están buenas para entender. Normalmente las clases no son plurales, ¿sí? Si bien la clase persona me permite crear personas, con ese, normalmente pongo persona, porque me modela a una persona, no me modela una lista de personas. Por eso siempre ponemos persona. Avión, vuelo, materia, ¿sí? Siempre ponemos en singular las clases. Y los objetos son las variables, son los que tienen los valores de una clase, ¿sí? La clase persona me dice que tiene un nombre. El objeto, Juan, esa variable, es el objeto que tiene el nombre con el valor igual a Juan. Es como que la clase no tiene el valor en la variable, por decirlo. Ahora agrego variable, ¿sí? Y este es el concepto, fíjense de vuelta, con circulitos vamos a dibujar siempre los objetos y con cuadrados las clases. Y acá tenemos la clase persona y nombre. Y acá tenemos dos objetos distintos, así como hicimos los dos amarillos hoy, distintos de la clase persona, que los dos se llaman Juan, ¿sí?
nosotros podemos decir que son iguales, pero son distintos objetos. ¿Pero por qué decimos nosotros que son iguales? ¿Qué tienen para decir que son iguales? Y porque comparten, no son los mismos valores, pero Tienen el mismo valor del nombre. Entonces nosotros claro. decimos, son el mismo, pero en realidad no son el mismo objeto. Porque cada cual ocupa un lugar distinto en memoria, ¿sí? Eso es importante distinguir entre lo que ocupa en memoria y que sean iguales. Nosotros decidimos que esos objetos son iguales porque los dos nombres son iguales. Para Java, o para cualquier lenguaje, estos dos objetos son distintos porque ocupan distintos lugares, ¿sí? Son objetos distintos. Cada cual tiene su lugar en memoria. Fue creado y ocupa un lugar en memoria. Por más que tenga los mismos valores, es distinto objeto, más que nada tomar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Ahora después voy a repasar un poquito vamos a tirar código, vamos a abrir el entorno y vamos a volver a cómo crear todo esto. Un resumen de por qué estamos usando Java y objetos. El lenguaje Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. No sé si ya lo vieron en programación 1, esto ustedes. ¿Qué es Java? ¿Cómo funciona? ¿Qué cree? O simplemente le dieron tipo caja cerrada. ¿Vieron algo o no? Bueno, a la una, a las dos. Estuvimos viendo Java. Vieron Java, lo usaron, básicamente, pero no vieron el detalle de cómo es Java, qué servía. Bueno, llegado el caso lo repaso y me dicen. Pero bueno, Hicimos la idea es que Java... Pro 1. Claro, usaron Java, directamente les dieron Java, úsenlo así y listo. Claro, no, en realidad ni siquiera nos dejaban usar las clases. Era todo programación, digamos. Public Abstract Main, sin las clases el de main Java. y static, y todo static, sí. La idea es enseñar las estructuras de control más que la programación. Pasa Claro, que no Java para eso es medio... nada de Java. No, por eso, está bien, listo. Joya, entonces vamos. A ver, Java, que el simbolito este que vieron acá, ahora como que ya no tanto, pero hace un par de años era muy... sigue siendo uno de los más usados, más pedidos, Java. Pero bueno, es un lenguaje de programación orientada a objetos que permite desarrollar aplicaciones para diferentes sistemas. Eso es lo que lo hizo estallar. Me acuerdo cuando nosotros arrancamos se discutía si servía o no Java, pero ¿qué pasa? Estalló también Internet y con Internet de golpe el programa lo tengo que poder ejecutar en múltiples aplicaciones, en distintas configuraciones y ahí apareció Java como la solución y ahí es lo que habla de múltiples plataformas. Y ahí viene, fíjense que Java es un lenguaje de programación orientada a objetos. Utilizar Java garantiza que tengamos una solución correctamente orientada a objetos. Y ahí viene lo que estuvieron haciendo ustedes en programación 1. No. ¿Por qué? Porque si bien Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, brinda muchas flexibilidades que permiten hacer cualquier tipo de código y que no sea orientado a objeto el resultado que estoy haciendo, ¿sí? A ver, muchas veces se dice, ¿sabe programar Java? Sí, sé, pero no sabe orientado a objetos. ¿Sí? Sabe usar Java, sabe todo el entorno, sabe usar variables, sabe todo cómo funciona Java, pero quizás no conoce la programación orientada a objetos. Esto llevó a que agreguen orientación a objetos cada vez que se hace la búsqueda o agreguen algún concepto, no solamente el lenguaje. Al mismo tiempo, al revés, ocurre lo mismo. Si yo soy orientado a objetos, ¿garantizo el éxito de la aplicación? Y de vuelta, lo mismo, no. Si no cumple con lo que quiere el cliente, no va a funcionar. Si es demasiado lenta, no va a funcionar. Por más que cumpla y yo hago clic para comprar un producto y tarda 10 minutos y los clientes que están esperando en el kiosco se van a ir. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros estamos haciendo orientado a objetos como los conceptos fundamentales, pero siempre hay que hacer la solución. No es que nosotros les vamos a decir, tienen que saber buscar el máximo en un arreglo, ¿no? El máximo valor de un arreglo. Bueno, eso es programación. Buscar el máximo es un algoritmo, ¿sí? Pero eso es, ahora, cómo lo hacen, dónde lo encapsulan, es lo que vamos a buscar en programación orientada a objetos. Después, bueno, para resumir un poquito, Java es es un nombre de un lenguaje de programación, pero al mismo tiempo es una plataforma de desarrollo que permite construir y correr aplicaciones. Tanto el lenguaje como la plataforma están pensados para múltiples plataformas. Fíjense que acá se agregó Android, que como también en Java y ahora están usando Kotlin, que es bastante parecido,
pero encapsula un poquito más, pero bueno, Java también se usa para desarrollo en aplicaciones de Android, por ejemplo. Y se puede Cuando ejecutar decís Linux, plataforma, ¿te referís ¿cómo? a la máquina virtual, digamos? A lo de abajo de la máquina virtual. Cuando hablo de plataforma, las máquinas donde va a correr. Justamente el concepto que tiene, en realidad la plataforma de Java lo que hace es las herramientas de software y las bibliotecas que permiten desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas, múltiples máquinas, por decirlo de alguna forma, que justamente es lo que hace esto que hace acá. Cuando yo hago un programa en Java, que es el ejemplo .java, el archivito Java, yo lo compilo. ¿Qué significa? Es un lenguaje compilado. Yo voy a ejecutar Java, lo compila primero este archivito ejemplo.java y me lo vuelve un ejemplo.class, que es un código en bytecode, se llama esto, que no lo van a entender. Ahora vamos a ver algún ejemplo. No se puede leer. Sí, esto es lo que más hace el compilador de Java. Cuando nosotros si alguien usó C, uno lo compilaba y le generaba un .exe, que lo podía ejecutar directamente. Pero el .exe no lo puedo ejecutar en Android, por ejemplo, para ni discutir en Linux. Entonces, no es que puedo ejecutar ese exe en cualquier lugar. Este bytecode no es que se ejecuta en la plataforma directo, sino que aparece la máquina virtual. La máquina virtual de Java, máquina virtual, es la que se encarga de traducir ese código bytecode, agarra esto que está escrito acá y lo traduce al código de la máquina en la que está instalado, ¿sí? Entonces bytecode es como si fuera el lenguaje intermedio a lo que se compila y cada máquina virtual lo va ejecutando. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo, una vez que compilé mi aplicación, se lo puedo dar a una máquina virtual de Java instalada en un Linux de 64 bits. Se lo puedo dar a una máquina de Java instalada en un Windows de 64 bits, en un Windows 32, en un Android con un procesador RM 32 bits. Se lo puedo dar nuestra aplicación a cualquiera de esas plataformas, esto es la máquina virtual, que está corriendo en máquinas distintas. Y en todas va a funcionar. Eso es lo bueno de Java y por eso la múltiple plataforma. Porque yo genero el bytecode y eso lo agarra cada una de las máquinas virtuales y funciona. ¿Qué problema tiene o la desventaja? Es que para esto que funcione, yo tengo que instalar en este Linux una máquina virtual de Java, en este Linux una máquina virtual de Java, en este Windows una máquina virtual de Java, ¿sí? Ese es el problema. Por ejemplo, necesito para lo tengo. Hoy en día existen un montón de máquinas virtuales para un montón de sistemas. Para todos los sistemas tiene una máquina virtual. Incluso hay variaciones de las máquinas virtuales. Está OpenJDK, creo que es. Ahora Oracle compró las cosas de Java, con lo cual hay un Oracle de Java también, un JDK se llama, que son instalados, y ahí aparecen los dos. El JRE, que es el más común, que es el que se instala para poder ejecutar programas, el Runtime Environment, de hace años y muchos años, cuando si alguien jugó los jueguitos de Yahoo, ¿se acuerdan del loguito de Java que se abría? Era un JRE que se podía ejecutar y te pedía tenerlo instalado. Y el JDK, por ahí ya más para desarrolladores que tienen más aplicaciones, más cosas, es lo que les pidió instalar lo más probable el Eclipse que tuvieron que usar en programación 1. ¿Sí? Entonces esos son los que vamos a ver acá. Son la edición estándar. Cada cual se instaló su propio JDK en la máquina. Y de vuelta, lo que tiene ese JDK, ustedes no lo ven porque ya el entorno Eclipse, IntelliJ o el entorno que quieran utilizar lo hace por ustedes ya no lo tienen que hacer más. Lo que hace es que cada vez que compilan llama a un Java C del JDK con su ejemplo, mi programa Java, y eso genera un .class. Y después para ejecutar llama Java y le dan el programa el .class. Y eso lo sabe ejecutar. Eso es cuando ustedes ponen un run de una aplicación cualquiera que hicieron en Eclipse, y esto es lo que les va haciendo constantemente el entorno. Se va autocompilando. No es que espera que ustedes terminen de escribir para compilar y detectar errores. Va creando el bytecode automáticamente. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene de esto, pero bueno, si no han usado otro lenguaje de programación, por ahí no se lo he usado nunca, es que todo el manejo de memoria lo hace Java. Yo no me preocupo por manejar la memoria, tener el control. A ver, piensen en esto. Uy, me fui de acá. Esto no, quería hacer esto. Yo ahora digo, venimos con este código de acá. Y digo, AC, voy a guardar este, así no lo pierdo. Vamos a agregar descargas, documentos. Lo vería. Uno.
Después después subo todo el contenido, subo la grabación, para los que por ahí no estaban, y subo lo demás. Ahora yo digo, por ejemplo, AC se vuelve A, ¿no? Ejecuto este código. Cuando yo ejecuto ese código, lo que se hizo en realidad es que esto que teníamos acá dejó de apuntar, dejó de existir esta línea. Vamos a dejar el crucecito por ahí. Todo esto dejó de existir. ¿Y a dónde apunta ahora AC? ¿A dónde dibujo AC yo ahora con la línea? A lo mismo que A. Porque dije AC se vuelve A, con lo cual apunta acá. ¿Sí? Entonces están todos apuntando al mismo objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que me quedó acá al medio, dibujadito. ¿Alguien lo puede acceder? No hay ninguna variable apuntándole. ¿Se entiende esa idea? Vamos a poner parche ahí. Esto está ocupando espacio en memoria y si no existiera nada que me lo hiciera automáticamente, nunca se va a borrar. ¿Sí? Esto se conoce como garbage. Es la basura. Garbage. Es los objetos que están en memoria y nadie los puede usar, no se pueden acceder. ¿Sí? Puede ser que pasen un montón de cosas, no es tan simple como variables, puede ser que haya muchos objetos, todos relacionados entre ellos, pero nunca los puedo acceder, con lo cual me ocupan espacio en memoria. ¿Qué hace Java? Java automáticamente se encarga del manejo de memoria. Entonces, cada tanto, cuando lo decide la máquina virtual de Java, pasa el garbage collector. El garbage collector básicamente dice, ¿a vos te están usando? Sí, zafaste. ¿Vos te están usando? Zafaste. ¿Vos no te usa nadie? Te borro. Memoria disponible. ¿Vos te están usando? Sí, te dejo. ¿Sí? Y ahí quedó de golpe, liberó el espacio en memoria. Todo ese manejo en otros lenguajes lo tenemos que hacer nosotros. En C++, por ejemplo, lo hacemos nosotros, a mano. Nosotros nos encargamos de pedir la memoria para poder usarla y liberarla después. Si nos olvidamos de liberarla, nos quedamos sin memoria. Y si liberamos memoria que todavía se sigue usando, por ejemplo, acá yo libero lo que apunta a Z, lo libero. Pero hay dos más que lo están usando. Ellos dos quedan apuntando al vacío. Y había un montón de problemas del manejo de memoria. Bueno, todo eso en Java desaparece. ¿Sí? Todo el manejo de memoria en Java lo hace automáticamente Java. Y no nos preocupamos nosotros. Por eso es como que los punteros pasan a estar transparentes y desaparece el manejo. ¿Sí? Toda esa limpieza lo hace el garbage collector de Java. ¿Sí? Lo que nosotros, lo único malo que tiene, y por ahí siempre fue un poquito resistido en eso, comparado con los que usaban C++ en su momento, es que no podemos ejecutar el garbage collector directamente. No podemos decir, che, Java, limpiame la máquina. No. Sugerimos, che, Java, estaría bueno que pasaras el garbage collector. Cuando la máquina virtual de Java lo decida, de acuerdo al algoritmo que tenga implementado lo que sea, ahí pasa el garbage collector y borra la memoria. ¿Sí? Entonces, es un poquito, si estamos haciendo alguna aplicación de tiempo real, es complejo, por eso hay distintos JDK que hay algunos que sí lo permiten. Pero la máquina virtual por defecto no. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Tiramos un ratito a ver cuánto me queda. Tiramos un ratito más y después hacemos una pausita, sí. Pero bueno, vamos a tirar un par de filminas más y después hacemos los ejemplos. A ver, un ejemplo de un avión. Tomando directamente el avión, ni siquiera el vuelo. ¿Qué elementos tendría un avión? ¿Y qué responsabilidades puede tener? Ahí le puse, por ejemplo, modelo, estado. ¿Qué otra cosita se le ocurre puede tener? Capacidad. Destino. Fíjate que ahí entra finito. Destino, pasajeros, asiento, tripulación. Gasolina. A ver, el destino, ¿es un atributo que tendría un avión? ¿Qué les parece el resto? Viaje. El viaje tendría que tener. Un avión puede estar en varios viajes, con lo cual sería más del vuelo. Exacto. Pasajeros, ¿puede tener un avión?
Y podríamos hasta discutirlo, podría ser que estén los pasajeros, cantidad de asientos seguro, cantidad de tripulación también, por ahí la tripulación es la que corresponde a un vuelo, a un avión cuando está en vuelo, porque cambia. Entonces, empieza finito. Ven que cuando vamos a definir los objetos, tenemos que saber un poquito más del problema a veces que estamos modelando. El piloto, por ejemplo, podría estar más relacionado al vuelo que al avión, pero sí o sí tiene un lugar para un piloto el avión. Podríamos saber cuánta tripulación tiene, cantidad de tripulación que tiene un avión, ¿sí? Entonces, para crear una clase, y ahora sí lo vamos a poder usar, vamos a venir por acá. No, a ver, por acá. Vamos a salir de esto. Quedó Betular del trabajo práctico del año pasado. Uy, se empacó todo. Acá están ustedes, ahí volvemos. Vamos a salir de acá, vamos a empezar a crear. Vamos a usar este Eclipse. El Eclipse, y vamos a empezar a crear en Eclipse esos objetos. Y vamos a crear dos tuberías. Ahí viene, ahí estamos. Esta es la primera vez porque acabo de crear el Workspace, con lo cual voy a crear un nuevo proyecto. Por acá abajo, ¿dónde está? Me lo pasé. JPA, no, JavaScript, CSS. Bueno, acá tiene un montón de proyectos para crear, lo que permite, de acuerdo al Eclipse que tengan instalados. Otro, voy a crear un proyecto en Java. Y acá el nombre del proyecto vamos a poner clase 1. A pedir, no vamos a crear esto, el módulo, y vamos a abrir la perspectiva de programación en Java. Me cambio un poquito acá las cosas que tenemos, más que nada. La lista de tareas y vamos a sacar esto. Bien, lo que voy a crear ahora es voy a crear una clase, new class, avión. Vamos a ir viendo cada una de estas cositas que son, pero ahora vamos a ir lo básico, avión. Y fíjense que cuando yo creo, y acá vamos a poner un poquito más grande, ahí se ve bien. Venimos bien, se ve bien de ahí. La letra no sé si quiere más grande, más chico. ¿Sí? Oye. Bien. Entonces, cuando yo creo el avión, voy a decir que creo una clase, avión, y digo que es pública. Y eso automáticamente me genera, ven acá, un archivo que es avión.java. Si van a mostrar en carpeta, en el explorador del sistema, van a ver que tenemos la clase, que es avión.java, que no es otra cosa que un archivito de texto. ¿Ven? Es un archivito de texto que lo puedo leer. Y al mismo tiempo, si vamos adentro de ese proyecto, en bin, van a encontrar el .class, ese bytecode que les mencioné recién. Ese bytecode, si lo tiro al Notepad, es esto. Ven que puedo leer algunas cosas, pero no todo, ¿sí? Este es el bytecode que sabe ejecutar. Este es lo que se va a ejecutar dentro de Java. Pero bueno, volviendo al Eclipse. Cuando yo creo la clase avión, puedo agregarle atributos, ¿sí? Entonces puedo crearle un string, vamos a ponerle un string color. Y acá es importante, este es el atributo color perteneciente a la clase avión. ¿Estamos de acuerdo? Por convención, y es importante, creo que es lo que viene después, lo vamos a repasar en las filminas, todos los nombres de las clases empiezan con mayúscula, ¿sí? Fíjense que yo puse avión con mayúscula. Todos los nombres de variables empiezan con minúscula. Y siempre es muy importante que al atributo le digan que era privado. Private string color. Después vamos a ver más detalle, hay varias cosas que podemos poner ahí adelante. Pero la primera es private.
lo que vamos a decir que ese es un atributo privado. ¿Se acuerdan que yo dije que los atributos tenían que ser privados, que nadie de afuera los puede acceder y manipular? ¿Qué otra cosa podemos tener? String color. Yo voy a hacerlo muy simple. Vamos a poner private int cantidad de asientos en un avión. Y fíjense que cuando pongo más de una palabra utilizo camel case, que es notación camello, que es poner la segunda palabra con mayúscula, para que se pueda leer. Y podemos poner de misma forma private int cantidad de tripulación. Entonces, ahí agregué atributos privados de la clase avión. Fíjense que me deja hacerlos públicos Java. El problema es que eso está mal conceptualmente a nivel de objetos. Si un atributo es público, se puede y se conoce desde afuera. Y ahora vamos a ver las implicancias que eso tiene. Entonces, estas son las formas de crear atributos a una clase. Con esto se los agrego. Ahora, como son todos privados y tengo la clase avión, nadie puede trabajar con el avión, porque no tiene métodos para poder trabajarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Cualquier cosa dígame si vengo muy lento, muy rápido y me dicen. Entonces, cuando yo voy a agregar métodos, voy a agregar comportamiento al objeto. Entonces, ¿qué método puedo agregarle? ¿Qué se les ocurre? Un getColor. Vamos a pedirle el color a un avión. Public, son los métodos más básicos que nos salen siempre. String, getColor. Con esto, yo estoy diciendo, acá abro llave, lo cierro, todavía me da error. Acá estoy diciendo, el método es público, retorna un string y se llama, getColor, el método, ¿sí? Y no tiene parámetros. Siempre es la misma forma. Public string, getColor. Y lo que vamos a decir es bastante simple. Return color. Return color. ¿Qué otro método podemos agregar? Además del get. Cambiar color, que dijo Nicolás ahí abajo. Entonces yo, para cambiar el color, haría un public void, porque no devuelve nada, set color, y entre paréntesis, el argumento que va a recibir es un string, un color. Recibe un color y dice, cierto que está acá, color, la variable de mi clase color, se vuelve un color. Fíjense un detalle acá importante, y ahora después lo voy a complicar. Fíjense que el entorno ya va marcando con celeste las variables de la clase, las variables de la instancia, del objeto, y con un color rojito, o medio morado, así medio violeta, la variable del método, ¿sí? La que recibí por parámetro es un color. ¿Ven? Si le digo color, se vuelve un color. Ahora, ¿por qué es importante que nadie de afuera pueda cambiar directamente los valores de un objeto? ¿Por qué se les ocurre eso? ¿Por qué digo que los métodos son públicos y los atributos privados? Y este es uno de los primeros problemas. Y para no llamar, por ejemplo, a un set, para no modificarlos directamente desde otro lugar, que te permita... Justamente, que nadie los modifique. Entonces, acá el color es como que no lo vemos. Pero ¿qué pasa? ¿El avión se puede pintar de cualquier tipo de color? Por ejemplo, ¿qué color se les ocurriría que está feo pintarlo un avión? Que no queda muy bien y que nos puede traer mucho dolor de cabeza. Que no se va a ver bien el avión. Celeste. Ahí está, gracias Flavia. Sí, el color que le estoy dando lo voy a cambiar siempre y cuando el color que me dieron, un color, sea distinto de celeste. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, fíjense que yo tengo el control absoluto sobre lo que van a cambiar. Verde agua. Un color, ustedes no sé si lo han usado en string, le puedo preguntar que no sea igual, es igual a celeste, por ejemplo.
Entonces, si es distinto, si no el color es igual a celeste, lo cambio. Y si me dieron celeste, que les cueste, y vamos a ponerlo color, se vuelve por defecto, vamos a ponerle blanco. Entonces, si nos dan celeste, lo pintamos de blanco, porque somos así nosotros porfiados, ¿sí? Entonces, fíjense que este es importante porque yo puedo garantizar como objeto, porque tengo el control absoluto de mis variables, que no va a existir en el sistema un avión de color celeste. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque nadie puede manipular esta variable directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? Claro, es para chequear que no se ingrese un valor, no que no sea Claro. un string, pero que no Podría ser, funcione, incluso, digamos. si es null se rompe todo, pero bueno, me faltó. Podría preguntar primero que un color sea distinto de null, que es la falta de objeto, y ya si es distinto de null le puedo pedir que sea igual de celeste, por las dudas, ¿no? Pero bueno, de la misma forma yo puedo agregar public void, miren, algo que les va a servir, botón derecho, refactor, no, acá, source, generar getter y setter, y ya podemos generar los getter y setter, por eso es todo por defecto, de cantidad de asientos, elegí las variables, y de cantidad de tripulación, ¿ven? Por eso está bueno elegir bien el nombre, y fíjense que ya hace get y set, por convención todos usan lo mismo, y hace camel case para tener, ¿sí? Entonces, el get cantidad de asientos devuelve la cantidad de asientos, y el set cantidad de asientos me lo setea esa variable. ¿Qué puede pasar? En la Sí, línea dale, Gustavo. 16, ahí tendrías que poner this.color. Ahora lo vamos a hacer. Ahí funciona, por eso me lo marca como celeste, color. Pero hay casos que no me va a funcionar, eso lo necesitamos marcar. Ahora voy a mostrar eso y por qué está bueno el uso de la palabra this. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? ¿Qué cantidad de asientos tiene que ser mayor que 0? La variable que me dieron, cantidad de asientos, ¿ven esto que generó acá? Es mayor que 0, si no, no lo hago. Mayor, acá no tengo acá. En este teclado no tiene mayor. Si es mayor que 0, lo seteo. ¿Y ven que acá me puso el dis? Cantidad de asientos se vuelve cantidad de asientos. Sí, igual funciona con la ñ, pero cuando se los paso a otra persona se va a romper todo. Sí, ese año es terrible y acentos también. ¿Qué ocurre acá? Ven que existe, si yo saco el dis, miren. ¿De qué color marcó cantidad de asientos? ¿Ven que la puso color morado, de color violeta? Entonces, ¿qué hace? Si yo no digo nada, lo que hace Java es primero buscar una variable en el ámbito, se llama, donde se creó. Entonces empieza en esta llave y encuentra una variable que se llama cantidad de asientos y listo, es esa, dice, no me complico más. Viene cantidad de asientos y encuentra esta. Entonces siempre la misma variable, no sale. Cuando yo pongo this, estoy diciendo, no la busques en cualquier lugar, es una variable mía. Y this es un puntero, una referencia a mí como objeto. Yo soy el avión, ¿sí? Entonces, cuando yo digo this cantidad de asientos, estoy haciendo una referencia a esta variable que estaba creada acá arriba. ¿Por qué acá no me hizo falta? Porque cuando fue a buscar la variable color, no la encontró acá. Entonces la buscó y la encontró en la clase, ¿sí? Es como que busca primero la variable dentro del método, si no la encuentra, la busca en la clase. Y la encuentra en la clase, listo, ya está. La reconoce, por eso la pinta de azul y todo, ¿sí? Pero porque si yo llamé a propósito distinta la variable que pasaba por parámetro. Si la llamo igual, tengo ese problema, ¿sí? Es algo muy común y a veces que es error difícil de encontrar. Llaman igual y se olvidan de poner el dis. Si no pongo el dis, no sabe y me asume que es esta variable. Fíjense que acá lo hace automáticamente. Y bueno, podríamos hacer lo mismo, que sea mayor que 0. Cantidad de tripulación. Como cantidad. Me faltó. Cantidad le puse bien, lo mío. Cantidad de tripulación. Cantidad. Tripulación está en tri.
Tripulación te quedó sin la L en las otras. En la otra también, tripulación. Uy, qué mal que estoy hoy. Tripulación. Ahí quedó, gracias. Nunca la iba a encontrar. Tripulación, el método sí lo puedo cambiar. Así por lo menos algo queda bien. Y vamos a poner cantidad. La variable quedó mal el nombre y tendría que hacer un refactoring para poder arreglarlo. La variable no molesta tanto. ¿Sí? Gracias. Acá fíjense que ya tengo el control absoluto de mis variables. Entonces, yo soy el único que puedo tocar y yo como objeto, avión, puedo garantizar que la cantidad de asientos siempre va a ser un número positivo y la cantidad de tripulación siempre va a ser un número positivo. Y además que el color nunca va a ser celeste. Porque yo tengo control y en la manipulación directa sobre las variables del objeto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué nos falta hasta acá? Vamos a ver que nos falta cómo se crea un objeto, ¿sí? Entonces, ahora voy a crear una clase aparte y les voy a agregar el famosísimo que a ustedes les gustaba, el main, que seguramente este sí lo han usado, llamar ejecutable. Public estático void main. Entonces yo, a partir de esto, ya reconozco, así como ustedes reconocen el string, puedo tener una clase avión air 314, por ejemplo. Y con esto, new avión es el proceso de crear un objeto avión. Con esto es el constructor. Es proceso de construcción. ¿Sí? Y esto se llama el constructor. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿con qué valores se creó ese objeto cuando yo lo estoy creando? ¿Nulo? Se creó todo con nulo, con los valores por defecto. ¿Por qué? Porque yo no definí un constructor. Y ahí viene lo siguiente, que es, y lo voy a crear acá, yo puedo crear esos constructores. Fíjense que un constructor es un método que es público, puede haber constructores privados, que no tiene valor de retorno, porque en realidad es un avión, y se llama igual que la clase. Entonces puedo tener un constructor vacío, no recibe argumentos, pero puede decir, para evitar que lo pongan como null, color igual blanco. Por defecto el int siempre tiene 0, pero podemos poner int cantidad de asientos igual 3 y cantidad de tripulación igual 1, por ejemplo. Entonces, por defecto, Java llama a este constructor y me va a crear estos valores por defecto. En realidad porque yo llamé el constructor vacío. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a grabar esto y vamos a usar el system out. Y acá le vamos a poner air 314 y para llamar a un método, que esto por ahí lo han visto con el string, le voy a decir get color, por ejemplo. Y ahí llama al color de un método. De la misma forma vamos a imprimir el color, la cantidad de asientos, y vamos a hacer la cantidad de tripulación. ¿Sí? Entonces cuando yo ejecuto, voy a grabar todo, y acá ejecuto, Java aplicación, acá abajo me va a aparecer blanco, 3 y 1, los valores por defecto que creamos. Entonces nosotros, tocando estos valores por defecto, podríamos poner 13, por ejemplo, y automáticamente el valor por defecto ahora es 13 asientos, pero el color sigue siendo blanco. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la primera forma de crear un constructor de objetos. Lo que se puede hacer también es pasar argumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pasar un constructor, crear que le pase todos los valores. Entonces sería public avión. Yo puedo poner argumentos. Puedo poner, por ejemplo, string color, coma, int cantidad de asientos, coma, int cantidad de tripulación. Y ahora digo acá adentro, this
porque fíjense que usa el mismo nombre, color, se vuelve color, cantidad de asientos se vuelve cant A, cantidad de tripulación se vuelve cantidad de tripulación. ¿Sí? Entonces ahí inicialicé los valores y ahí le doy la posibilidad al usuario de inicializar su propio avión con los valores que él quiera. Vamos a ponerlo por acá, vamos a hacer otro nuevo. A ir el avión a ir 315. Vamos a poner rojo. Rojo. 1, 2, por ejemplo. Ahí vamos a poner el 15, si me olvido, después no cambia nada. Ahí ejecuto. Y ahí fíjense que creó blanco 13.1 y el siguiente lo creó como rojo 1 y 2, los valores que yo le pasé como parámetro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda con esto? ¿Venimos bien? Fíjense que es importante que Java sabe a cuál de los dos constructores llamar en base a los argumentos que tenga. ¿Sí? Esto se conoce como la asignatura del método. La asignatura del método no es solamente el nombre, el avión, sino es el avión y los tipos de parámetros. Yo tengo avión, string, int. Y acá tengo avión sin parámetros. Entonces busca, y acá tiene, tengo un constructor avión sin parámetros y tengo un constructor que es avión, string, int. Eso es la asignatura entero. Entonces yo no puedo crear otro que sea al revés, por ejemplo. Vamos a suponer que se me ocurre crear otro constructor más, pero acá le pongo cantidad de tripulación primero y después cantidad de asientos. ¿Sí? Bárbaro, funcionaría acá abajo el código, pero ¿qué me dice Java? Sí, pero los dos son iguales. Cuando me lo llamen, ¿yo cuál de los dos llamo? Puede ser cualquiera de los dos métodos, porque tienen la misma asignatura. Entonces, ven que aparece un error ahí y ya existe, me va a decir, método duplicado. Avión, y fíjense que muestra en muy chiquitito, avión, string, int, el tipo de avión. Y eso no nos permite. Sí nos permitiría, por ejemplo, hacer un constructor cortito. Cantidad de A y el tripulación como no tengo, le pongo 0, por ejemplo. 1, vamos a ponerle a alguien que maneje. ¿Sí? Entonces, listo, ahí funciona. No hay problema. ¿Ven que ahí lo detecta? Entonces, ¿qué sabe Java? Que como este tiene 3 argumentos, ninguno sabe que tiene que llamar a este de acá. ¿Sí? Incluso podríamos hacer otro constructor para que vean que no es por la cantidad, que tenga 2 enteros. Int, cantidad de tripulación, y el color se vuelve, por ejemplo, blanco. ¿Sí? ¿Está más o menos hasta ahí? ¿Bien? Entonces, Java sabe automáticamente por los tipos de parámetro a cuál de los dos llamar. Si yo pusiera rojo 2, sabe llamar al que tiene un string como primer parámetro. Entonces ejecuto y obviamente le llamo rojo, no le puso blanco. ¿Ven? ¿Por qué? Porque uno tiene un string y el otro tiene un entero. Sabe cómo no equivocarse directamente Java. Sabe con eso, con la asignatura completa del método. ¿Sí? A ver, hay un problemita y corto acá y ahora seguimos de vuelta y hacemos la pausa. A ver qué les parece. Yo les dije que el objeto garantizaba algo. ¿Qué garantizaba este objeto? Este objeto avión. ¿Qué no podía ser ese avión? Vamos a poner 316. No podía ser celeste, con lo cual si yo acá pongo celeste, vamos a poner con minúsculas, si no lo va a decir que es distinto, y no podía ser negativo. ¿Sí? Y eso que tendría que
no crearse eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que se crea ese objeto. ¿Dónde estuvo mi error, por ejemplo? Y fíjense la importancia de la manipulación del estado del objeto. Nunca le cambiaste color, puede ser. Sí, le cambio el color, pero lo seteo con el avión. Pero ¿qué pasó? Yo en el constructor no controlé el color que me pasaron. No controlé si era celeste. Yo tengo que controlar siempre que lo van a usar. Entonces, el truco está, y acá viene la gran cuestión, en incluso dentro del objeto no acceder directamente a cambiar las variables, sino usar los mismos métodos. Entonces, cuando a mí me dicen un string, un color, yo puedo decir this.setColor y le doy el color que me están pasando. Puedo decir this.set cantidad de asientos y le doy la cantidad de asientos que me están pasando. Y le puedo decir this.set cantidad. Fíjense que es un detalle re chiquitito, pero con esto lo soluciono. Ahora utilizo los métodos, ¿no? Entonces, en los métodos, cuando lo van a setear ahora, y llamé este constructor, fíjense que no toco el código, y automáticamente me lo creó como blanco, 0 y 0. ¿Por qué me puso 0? Porque yo no había implementado el else en el seteo. Entonces, si cantidad de asientos es mayor que 0, me deja el valor por defecto, podríamos decir else cantidad cantidad de asientos igual a 1, para que nos quede 1. Entonces acá tengo que es fundamental de los métodos, tengo el control totalmente centralizado, por decirlo de alguna forma, el acceso a mi variable. Solamente le cambio, hasta yo, si le quiero cambiar los métodos, lo voy a setear, no, en set cantidad de tripulación. Cantidad tripulación se vuelve 1. Entonces yo tengo absoluto control sobre las variables en un solo lugar. Si alguien quiere mejorar ese método, sabe a qué método tiene que ir a tocar. ¿Ven? Y ahí ya automáticamente lo puso blanco 1, 1. ¿Qué tiene de esto de bueno también? En que incluso yo puedo empezar a anidar los constructores. Por ejemplo, este valor por defecto arrancó en blanco. En un constructor puedo llamar a un constructor incluso y es this y decir blanco 3,1. Y esto invoca al constructor de tres parámetros. Esos 3 parámetros. Invoca este que ya está controlado. Este que le pasaron 2, puedo hacer lo mismo. Fíjense que puedo decir this, siempre llamar al de 3. This, color. En realidad ya me lo dieron como parámetro. Color. Me la dieron, cantidad de asiento. Entonces ese lo paso y el otro no. Y el último, que eran 2. Esa es la primera línea. Y llamar el this. Cantidad de tripulación. Entonces ya unifiqué todo y van a ver que todo sigue funcionando, que es la parte de que teníamos acá. ¿Ven? Ahora puedo crear todo con blanco, rojo y sin ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Ahora vamos a repasar alguno con personas, algunos casos más para que vean. ¿Venimos bien? Sí, yo aunque sea vengo ¿Bien? tranqui. Sí, Bien, joya, buenísimo. Hagamos una pausa. No sé qué hacemos, 20 minutos, 25, hasta 7 y 10, ¿les parece? dale. Dale, hagamos una 7 y pausa. 10 así- entonces arrancamos. 7 y 10 arrancamos. Preparo, acá corto Dale. la grabación. Siempre van a quedar en 2 partes. Y 7